Bienvenidos a Vive Resiliente, el podcast donde exploramos historias de superación y empoderamiento. Acompáñame en este viaje de resiliencia y transformación. Hola a todos, les habla Fernanda Salinas y el día de hoy les quiero hablar de cómo fue mi experiencia durante 4 años teniendo endometriosis sin saber que la tenía. La endometriosis es una enfermedad crónica en la cual todo el revestimiento interno del útero empieza a crecer fuera de él y empieza a afectar la mayoría de los órganos, como lo son los ovarios, el útero, las trompas de falopio, incluso en casos más extremos se han encontrado adherencias en los pulmones, en el corazón. Todos los meses, todas las mujeres, como es normal, tenemos nuestro periodo menstrual. Este recubrimiento se regenera y es lo que hace que las mujeres tengamos nuestro periodo menstrual. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que toda esta sangre no sale del todo y es lo que hace que se adhiera a nuestros órganos. Mi experiencia empezó en el año 2019, cuando empecé a presentar, digamos que dolor pélvico ya muy fuerte. Empecé a tener hemorragias ya fuera de lo normal, de lo que yo venía experimentando más o menos desde los 12 años. Y que en la parte externa se empezó a ver como un bulto en la zona derecha y me dolía bastante, me dolía para caminar, me dolía para bajar la escalera, para sentarme. Y digamos que la endometriosis siempre duele o puede doler en los días en los que la mujer está con su periodo menstrual. En mi caso me dolía durante todos los 30 días del mes y cuando tenía el periodo bajaba un poquito el dolor. Empecé a presentar varias infecciones, las cuales pues digamos que llegaban a ser como muy frecuentes y que en 6 meses podía tener infecciones más o menos 2 veces, lo cual no era normal. Empecé a asistir a citas médicas, me controlaban la infección y digamos que como rutina tenían que hacer como un examen que es parecido a la citología, donde te colocan un espéculo vía vaginal y empiezan como con un cepillito a rasparte y esto lo llevan al laboratorio. En mi caso se tornó como este examen muy frecuente porque tenían que saber si era una bacteria o era un hongo y así saber cómo tratarlo. En 2019 se trataron las infecciones y ya pasó 2020 que llegó todo el tema de la pandemia. El dolor crónico seguía constantemente 24/7 y como entramos en pandemia todo el tema de salud, de citas médicas presenciales se detuvo y solamente hasta noviembre de ese año pude retomar como todo el proceso, así que fue todo un año completo en donde tenía que aguantarme el dolor. Entonces en diciembre, recuerdo mucho que fue en Navidad, logré que me hicieran un examen que era una ecografía intravaginal, que en mi caso la mayoría de ecografías que me realizan son intravaginales y no abdominales. Una ecografía intravaginal es donde me introducen un aparato largo con un preservativo para examinar toda la parte pélvica de una mujer y saber si tiene quistes, si tiene miomas o si tiene algo que le está afectando todo su aparato reproductor. En la ecografía salía que tenía los ovarios muy pequeños. Muy pequeños es que medían, el más grande medía 1,5 centímetros y el más pequeño medía 1 centímetro. Entonces eso no es normal. El doctor me preguntó que sí había intentado quedar en embarazo, el cual yo le contesté que sí, pero que pues nunca como que se me daba y que era muy raro porque tenía los ovarios muy pequeños. Entonces digamos que en el diagnóstico que me dio ese día era que tenía hiperplasia de ovarios. Hiperplasia de ovarios es cuando el ovario ya tiene un tamaño, digamos, fuera del rango normal y que esto puede llevar como problemas de fertilidad, problemas de ovulación o la falla total del órgano. Bueno, yo me fui para la casa un poco triste porque mi deseo pues desde pequeña era ser mamá y que ese día me dijeran como que la posibilidad de ser mamá se reducía al menos de 50%, entonces para mí pues fue muy duro. Ya en el 2021 yo seguí con todo el proceso de las citas médicas porque para mí no era normal que me doliera tanto esa parte, que se me hiciera ese bulto, que no pudiera a veces caminar, que tuviera hemorragias
digamos, de más de 10 días, que me llegara mi periodo 2 veces al mes, que sintiera calambres, y creo que esta era la parte más difícil porque digamos que era un calambre que iba toda la parte externa y subiera hasta casi el útero y me impidiera caminar, me impidiera sentarme. Si estaba sentada tenía que levantarme un poquito y quedarme ahí hasta que se me pasara, y a veces habían calambres que me duraban, digamos que más de 1 minuto o 2, entonces para mí era muy duro. En enero retomé todo el tema de las citas médicas porque yo decía, algo tengo, o sea, ese sexto sentido que te dice, tú tienes algo, y hasta que tú no estás tranquilo de qué es lo que tienes, no descansas. Empecé con las citas médicas y el resultado fue que me enviaron al gastroenterólogo, que porque eso era un tema del intestino, que eso era un tema del colon irritable, que era el colon y que era el colon. Entonces, en enero me formularon un medicamento que era con 2 componentes que por lo general no lo daba la EPS. Entonces nos tocó hacer como todo un proceso de documentos para que como que el sistema de salud autorizara y me lo dieran, ya que era como un caso prioritario. Entonces recuerdo que eran 4 entregas que tenían que hacerme, y por cada entrega tocaba hacer el mismo proceso de papeleo, de autorización y de solicitud. Solamente reclamé dos cajas porque el medicamento tenía que tomármelo 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Pero era tan fuerte que con la primer toma en la mañana, en el transcurso del día, tomarme el medicamento y yo estar como en un estado zombie. O sea, como que yo mantenía con sueño, como que no quería saber de la vida, de lo fuerte que era el medicamento. Este medicamento era para el estómago, como para reducir todos los efectos del colon irritable, del intestino, etc. Bueno, hicimos como todo este proceso con ese medicamento y definitivamente no funcionó. Como que la solución más rápida, los doctores era como aliméntese mejor, haga dietas más líquidas, y como que me restringían una cantidad de alimentos y ya, esa era como la solución. Pues pasé a otro tema con otro gastro que me decía no, hay que mandar a hacer una colonoscopia, hay que mandar a hacer una endoscopia, porque todo se relaciona con el tema intestinal. Y digamos que en tanta cita y en tanta cosa como que no me solucionaban lo más importante, que era mi dolor. Bueno, ya se llegó más o menos abril, y digamos que en mi caso del 2019 al 2021 pasé de ginecólogo a ginecóloga, de ginecóloga a ginecólogo, y en mi caso mi experiencia es que con las ginecólogas mujeres no me iba muy bien, ya que recibía respuestas como yo también soy mujer, a mí también me llega y a mí también me duele, eso es normal. Entonces como que mi decisión fue empezar a ir con ginecólogos hombres, a pesar de sentir como ese recelo con los exámenes físicos que ellos hacen, como lo son los tactos, como es revisar como toda tu zona íntima. Entonces era un poquito complicado, pero prefería hacerlo así. En abril di con un doctor, el cual después de pasar por miles me enviaron directamente con él, porque era como el especialista como en enfermedades pélvicas, de las cuales no todos los médicos sabían, sino solamente él. Entonces en la cita él me hizo lo mismo que todos los doctores, acostarme en la camilla, en la bata y hacerme un tacto, el cual fue durísimo, porque él lo que hizo fue revisar órgano por órgano, y donde ya llegó un punto que sus dedos como que no alcanzaban, y ya creo que lo mínimo que metió fueron sus 5 dedos. Entonces revisó, y me acuerdo tanto que en ese justo momento me dio un calambre. Entonces yo le avisé a él, le dije, estoy teniendo un calambre, y él lo que hizo fue dejar su mano quieta mientras me pasaba. Dijo, bueno, yo creo saber qué es lo que tienes. Vístete y te espero ahí en el escritorio. Cuando él me dijo, yo creo saber qué tienes, eso para mí fue un descanso, porque yo dije, al fin. Me senté y me dijo, bueno, lo más probable es que tú tengas endometriosis. Yo ni idea de qué era endometriosis. Pero para estar más seguro, yo considero que debo hacerte una cirugía, la cual pues es, digamos que una de las tantas soluciones para diagnosticar esta enfermedad. Pero pues no es la más deseada, ¿no? Llegó un punto que yo dije, hágame lo que quiera, porque ya vengo casi 3 años como en esa lucha, como en esa
persistencia de saber qué era lo que tenía, que no me quedaba con el diagnóstico de que era normal, sino que yo seguía y seguía y seguía. Y cuando él me dijo tengo que hacerle una cirugía, que es una laparoscopia, donde introduzco una cámara por su ombligo, se aplica un gas para que toda su zona abdominal se infle y yo pueda ver con más claridad qué es lo que está pasando, entonces esa es la única solución. Pero yo estoy seguro que lo que usted tiene es eso. Bueno, eso fue en abril. Resulta que él me dejó unos exámenes que yo tenía que hacerme para antes de la cirugía, que eran exámenes de sangre, hacerme una ecografía abdominal, y tenía que hacerme una prueba de embarazo el día anterior a la cita. Yo estuve, digamos que de abril en adelante, llamando constantemente para que me asignaran la cita, para que me dijeran, venga, ya tal día de su cirugía y ese día se acaba mi sufrimiento. El 1 de julio del 2021, tuve la ecografía abdominal en la cual, según el doctor que me la hizo, todo estaba en orden, todos mis órganos estaban bien y no tenía nada fuera de lo normal. Y más o menos durante esa semana, con mi primer doctor, que fue mi médico general durante casi 6 meses, estaba también batallando por el tema de que tenía otra vez infección. Digamos que el 2021, de enero a julio, tuve más o menos 2 veces o 3 veces infección y que era muy recurrente. Entonces volvía todo el tema de los antibióticos inyectados en la vagina, antibióticos orales, y también estaba batallando porque llegó a un punto que yo no podía ir al baño a hacer del cuerpo y que pasaba hasta 4 o 5 días sufriendo porque me dolía demasiado para hacer del cuerpo. Mi estreñimiento ya se estaba tornando más difícil porque duraba casi 4 o 5 días sin evacuar, entonces era un dolor en mi estómago, se me inflamaba, no podía comer más. Entonces, en una de las citas que tuve en el transcurso de esos 6 meses con el gastro, aparte de tomar los medicamentos que me ponían muy mal, me dio un medicamento el cual yo ya conocía anteriormente y fue porque se lo recetaban a mi papá, que era un paciente con cáncer terminal y que sí o sí tenía que tomárselo para el estreñimiento, ya que la quimioterapia lo ponía muy mal. Entonces como que la única solución que había era darle ese medicamento. Entonces de esa situación yo conocía ese medicamento. Entonces para mí ya era trágico porque yo decía, si es un medicamento que le dan a una persona con una enfermedad terminal, pues y me lo están dando a mí, pues ¿en qué estamos? Entonces yo me lo empecé a tomar y fue peor, porque tenía que tomarme la pasta en las noches y por la mañana era un dolor en mi estómago insoportable, pero que no me ayudaba como tal a evacuar y tenía que sí o sí sufrir y, mejor dicho, llorar, sudar y de todo. Entonces digamos que usé métodos naturales, como lo es una fruta que se llama pitaya, el cual me ayudó, pero que llegó a un punto que ya no me hacía ningún efecto y tuve que recurrir a esas pastas. Antes, digamos que en todo el proceso de espera para la cirugía, estuve haciendo todos los exámenes que el doctor me envió, los exámenes de sangre, la ecografía, y la prueba de embarazo tenía que hacerla un día antes de la cirugía, pero debía esperar a que me asignaran la cita para yo poder tomarme esa muestra y ese examen. Resulta que la segunda semana de julio, como yo había vuelto nuevamente a tener infección, mi médico me dijo, bueno, aquí vamos a hacer un proceso más fuerte porque no es normal que tú tengas tantas infecciones y voy a hacerte el antibiótico oral y el antibiótico inyectado al mismo tiempo. Yo dije, bueno, vamos a hacer. Empecé los primeros días de julio con el antibiótico inyectado y antes de que terminara los 7 días empecé a tomarme el antibiótico oral. Eran 3 pastas al día y desde la primer pasta por la mañana yo ya estaba con ganas de vomitar, tenía mareo, me ponía súper pálida, no podía comer. Entonces yo dije, bueno, ¿qué otra cosa? Ahí iba sumando cositas, sumando. Resulta que un día empezaron a pasar muchas cosas a mi alrededor y digamos que el tema como tal de ser mamá yo ya lo había dejado a un lado. Dije no, voy a dejar de pensar en esto porque era un tema que en lo personal me dolía y el cual digamos que años atrás ya había sufrido porque
En muchas ocasiones me hice pruebas de embarazo, todas salían negativas, entonces dije no más, o sea, no voy a pensar por ahora en eso. Si ya en un futuro puedo ser mamá y se me da, bien, pero por ahora no. Entonces empezaron a pasar muchas cosas a mi alrededor que me decían que se soñaban que me veían embarazada. Yo salía y por todo lado veía mujeres embarazadas, veía bebés. Entonces yo dije, ¿y si me hago una prueba de embarazo? A ver qué pasa. Teniendo en cuenta que 14 días antes en la ecografía todo había salido bien, no había bebés, no había nada. Resulta que ese 14 de julio con mi esposo hicimos la prueba de embarazo. Yo pues estaba, mejor dicho, decidida que eso iba a salir negativo. La hicimos y cuando la volteamos, oh sorpresa, 2 rayitas bien marcadas, está embarazada. Que ahí empezó como también como una preocupación interna, porque yo decía, yo estoy embarazada y toda la cantidad de medicamentos que me he tomado, de antibióticos, pues ¿qué puede estar pasando con ese bebé? Como a los 2 días tuve cita con mi médico, le llevé los exámenes y le dije, tengo que decirle algo. Me hice la prueba de embarazo y salió positiva. De la cual él lo único que me contestó fue, no lo puedo creer, ¿en serio? Y se puso súper contento. Y yo preocupada. Entonces me dijo, bueno, de aquí en adelante todo el proceso cambia porque ya no vamos a seguir con el tema de la cirugía, usted ya no se puede operar, si la llaman usted va a decir que no. Y vamos a empezar con las citas prenatales, que esta es otra historia que les voy a contar después. Y me voy a adelantar al 2022. Efectivamente mi hija nació muy bien. Y el día que ella nació, resulta que en todo el proceso de mis citas prenatales, como que el médico insistía en que yo tenía que tener como un método de planificación después de que mi hija naciera. Pero creo que el error, digamos, de la EPS y de los médicos es como dejar que cada persona escoja su método y lo importante es que planifique. Entonces, digamos que no me brindaron como una asesoría ni una ayuda en la cual yo pudiera escoger el método que fuera mejor para mí, sino que me tocó hacer una investigación ya más personal, buscar en Google, hablar con familiares, con conocidos y digamos que el método que escogí fue el implante subdérmico, el que se coloca en el brazo o el más conocido como el YADE. El día que nace mi hija me lo colocan en el brazo izquierdo y tuve 9 meses en los cuales 9 meses de mi embarazo más los 9 meses en los que no tuve el periodo fueron los mejores meses de mi vida. Hasta que se llegó diciembre del 2022 y empecé a tener como un flujo que yo dejé. Hasta que llegó la dicha, volvió a llegarme, ya, bueno. Y resulta que de diciembre a abril el periodo no me paró ni un día. Lo tuve todos los días, digamos que no en grandes cantidades, pero sí fue diario. Y más o menos como en febrero yo dije, no me aguanto porque ya había vuelto mi dolor, había vuelto la inflamación, había vuelto los calambres. Entonces yo dije, no me lo voy a aguantar. Hice un cambio de EPS porque en la que estaba, digamos que los resultados no fueron muy buenos, empezando por todo el proceso de citas que llevaba hace 3 años, siguiendo por el tema del parto. Entonces me cambié de EPS y volví a empezar. Yo dije, no importa el tiempo que me lleve, pero yo quiero saber qué es lo que tengo. En abril del 2023, Dios me trajo a un doctor maravilloso, el cual tuve una cita con él y le llevé todo mi historial. Le imprimí todas las citas médicas que había tenido, todo el historial médico que llevaba años atrás y se lo presenté. Le dije, mire doctor, me pasa esto y esto. Y yo no deseo irme de esta cita diciéndome que todo es normal. Recuerdo tanto que ese día el doctor estaba tan enfermo que él estaba, mejor dicho, en esa cita médica contra su voluntad. Y anterior a ese doctor había tenido una cita con una ginecóloga y la respuesta de esa doctora fue que era normal, que por el implante que me habían colocado, por el tema hormonal, era normal que todos los días me llegara el periodo. Pero poniéndole enfrente, digamos que todo el historial que yo llevaba atrás, como que le dio igual, como que no le dio importancia. Ella me dijo que meses más adelante el periodo se me iba a regular y que ya no pasaba nada. Entonces ese doctor que me vio
se enojó, se puso como bastante furioso y me dijo: ¿a usted por qué le pusieron eso en el brazo? Entonces yo le dije, era como un requisito en todo mi proceso de citas prenatales, fue como algo obligatorio, entonces yo escogí este método porque nadie me lo explicó y para mí fue el mejor. Revisando como todo el historial que yo llevaba, me dijo: si a usted le dijeron que era endometriosis, ¿a usted la operaron? Con respecto a la cirugía que me iban a hacer, yo le dije no hubo cirugía porque casualmente quedé en embarazo, entonces todo eso se aplazó. Entonces revisando el historial, dijo que lo único que puede ser que usted tiene es endometriosis. No entiendo por qué no se lo habían tratado, no entiendo por qué no le habían dado y tampoco entiendo por qué le colocaron o por qué dejaron que le pusieran ese implante en el brazo. Entonces dijo: necesito que se mande a quitar eso del brazo porque eso a usted le está haciendo un daño enorme y lo peor que a usted le puede pasar es que le llegue el periodo. Me dio la autorización para que me quitaran el implante y me dio la fórmula médica para un medicamento que hasta el día de hoy sigo tomando. Entonces me mandé a quitar el implante, dejé más o menos que mi cuerpo descansara como 5 días y empecé a tomarme el medicamento. Este medicamento son unas hormonas sintéticas que lo que hacen es inducir la amenorrea en la mujer y que no tenga su periodo. Empecé a tomarme el medicamento, pasaron 4 meses en los cuales no sentí ningún cambio, ninguna diferencia. Y por ende yo ya estaba como en una crisis porque yo decía: la única esperanza que tengo es este medicamento y no me está haciendo efecto. Entonces recuerdo que a los 2 meses de empezar a tomar el medicamento tuve una cita virtual con el ginecólogo, el cual revisó unos exámenes anteriores que me había hecho hormonales y estaban en los rangos normales. Y lo que me dijo fue que el medicamento que me dio comenzaban a hacer efecto después de los 4 meses, incluso después de los 6 meses. Un shock. O sea, tengo que seguir aguantándome este dolor, estos calambres, esta inflamación. O sea, casi 3-4 meses más. Entonces yo decía: no lo puedo creer. Ya pasaron más o menos 4 meses, 5 meses y ya el dolor empezó a ceder bastante. O sea, digamos que pasar de un rango de dolor de 1 a 10, un 12 o un 15, a que ya te duela un 6, un 5, ya es, mejor dicho, una bendición. Empezó a ceder el dolor y hasta el día de hoy llevo 1 año usando estas pastas. En la actualidad el panorama es mucho más llevadero, tengo una mejor calidad de vida. Ya el simple hecho de no estar preocupada de que la otra semana me llega y ya me va a doler peor, el tema de mis hemorragias, el tema de poder estar sentada tranquila y feliz en una silla y que no me dé un calambre precisamente en ese momento, el hecho de que no tenga la bola que tenía, el hecho de poder bajar corriendo unas escaleras, salir a caminar y que en cualquier momento no me paralice porque me dio un calambre, el hecho de poder vivir mi sexualidad tranquilamente, porque el tema de la endometriosis en la parte sexual también afecta, pues es un dolor insoportable. Entonces eso ya para mí ha sido una tranquilidad y una alegría que no tenía hace 4 años. Ya dándole como cierre a este primer capítulo, es que le hagamos caso a nuestro sexto sentido, ¿sí? Le hagamos caso a esa vocecita que te dice: sigue, insiste, hasta que no te digan que tienes, no descanses. Porque, o sea, yo a veces me pongo a pensar y yo digo: ¿qué pasa si me hubiera quedado con el diagnóstico que me dijo la primer doctora, que me dijo: usted es mujer, yo también soy mujer, a mí también me llega, a mí también me duele? Que hasta el día de hoy yo siguiera con ese dolor, el cual en momentos llegó a ser incapacitante. Entonces yo decía: pues esto no es vida. O sea, yo como mujer tengo derecho y quiero ser feliz viviendo tranquilamente. Entonces, ¿por qué no insistir hasta saber algo o tener como un diagnóstico claro en qué era lo que yo tenía? Vine a saberlo 4 años después. Digamos que hoy en día el tema de la endometriosis se ha abierto un poquito más el tema y ya digamos que hay forma de abordarlo, no simplemente normalizarlo. Hoy en día, que por el hecho de no tener mi periodo, el dolor ha cedido, yo diría que en un 80%. No puedo decir que el dolor se dio totalmente. Digamos que a lo largo de este año, casi año y medio que llevo con el tratamiento, he tenido dolor. Hay semanas que logro pasar sin dolor, hay semanas en las que todos los días me duele, hay semanas donde una vez, por ejemplo al mes, 2 veces al mes me dan calambres. Digamos que ya no de la misma forma en la que hace unos años, pero para mí ya es normal tener dolor.
pero pues de bajos grados. Para el dolor me formularon un medicamento, el cual la última cita que tuve con ginecología fue que el dolor de la endometriosis, como es una enfermedad crónica, se asemeja mucho a un dolor crónico por artritis, por osteoporosis, y en mi caso he llegado a tomar medicamentos para el dolor de esa magnitud de 120 gramos. La concentración del medicamento es bastante alta versus un acetaminofén, pero que es lo único que me hace efecto. Entonces ahorita, como que para que mi riñón no sufra, como para que en un futuro no tenga otra complicación, me bajaron concentración a 60 gramos. Yo trato en lo máximo de no tomar medicamento, a menos de que ya lleve muchos días con dolor, lo tomo. Por lo demás, pues trato de no hacerlo. También decirles que el periodo menstrual no tiene por qué incapacitarte, no tiene por qué doler, aparte pues de los cólicos que sí son normales, porque pues tu cuerpo está como regenerándose y está como expulsando algo. Creo que por ese lado es normal, pero no es normal que tu periodo menstrual te incapacite, que no puedas caminar, que no puedas bajar una escalera, que no te puedas sentar, no te alivia el dolor con ningún medicamento. Entonces siguen, comuníqueles si están viviendo algo parecido a lo que yo les comenté el día de hoy, háblenlo con sus doctores, que les haga todos los exámenes que tengan que hacerlo, pero por favor que no aguanten, que por el hecho de ser mujer debemos aguantar, pues no. Y eso es todo por hoy. Los espero en el siguiente capítulo, donde vamos a estar hablando sobre los desafíos y las luchas que tiene alguien que es cuidadora de una persona con alguna discapacidad o con alguna enfermedad terminal. Gracias a todos por ver, y esto es Vive Resiliente.